en su vida? Sí, o sea, es una condición, en general siempre el tener una predisposición genética a algo no significa que el 100% de esas personas van a tener esa condición. Sin embargo, y sobre todo para las varices, es un antecedente muy importante, que en general es de los más importantes para desarrollar varices. Ahora, efectivamente, la típica pregunta que muchas veces familiares acompañan a un paciente con varices y preguntan, bueno, ¿a mí me va a pasar lo mismo? Es probable, pero no es 100%, digamos. Ya uno no está condenado en el momento que nació de padres con varices a tener varices. Sin embargo, evidentemente uno tiene que considerarse de mayor riesgo, por lo tanto hay ciertas cosas que hay que evitar. O sea, lo que hablaba muy bien el doctor Vergara, hay ciertas cosas que uno sí puede hacer. Uno en este momento no puede cambiar su genética, pero sí puede evitar estar grandes periodos de tiempo de pie o sentado sin gran actividad. Debe mantenerse en un buen estado físico, sobre todo manejando el peso, no excederse demasiado. Y bueno, durante periodos de mayor importancia para el desarrollo de varices como el embarazo, hay ciertas medidas que se pueden tomar para un poco frenar el desarrollo de las varices. Es muy interesante eso de frenar el desarrollo. También consultaron, ¿hay alguna forma que no sea la cirugía para impedir que siga avanzando? Una pregunta difícil porque la verdad que hay hartos mitos urbanos respecto a esto. Y la verdad que la evidencia que hay de calidad no lo respalda, ¿ya? Entonces la gente tiene muy metido, digamos, el concepto de que usar sí o sí medias de compresión le va a evitar las varices o tomar medicamentos para las varices. Muchas medicamentos más cosméticos que han salido ahora último, muchas cremas y distintas cosas que usa la gente que un poco prometen el hecho de que esto frena la evolución. Sin embargo, la realidad no es tan así. La verdad que frenar definitivamente el desarrollo de los varices en alguien que tiene factores de riesgo y que además tiene la genética es bien difícil, es bien difícil. Y no hay ninguna intervención que uno pueda decir, oye, mira, si tú haces esto, te salvas. No. La verdad que en general, todas las cosas que yo mencioné anteriormente sirven más bien para el manejo de los síntomas, ¿ya? Y la única, digamos, respuesta definitiva o solución definitiva cuando ya uno tiene varices, efectivamente la cirugía. La única forma de eliminarlas, digamos. Todas estas otras medidas son más bien para manejar los síntomas y tener una calidad de vida mejor. Doctor, ya se están conectando y me están preguntando, René, ¿los hombres pueden tener varices? Absolutamente. Juegan un poco los mismos principios. Probablemente en las mujeres es mucho más frecuente porque hay un tema estético asociado a esto también. ¿Ya? Hay que considerar que muchas de las varices, si bien generan síntomas, molestias, también tienen un componente estético que en los hombres pasa bastante más desapercibido. Pero por lo tanto, pero independientemente de eso, sí los hombres bajo los mismos conceptos pueden tener varices. No es una cosa excluyente de género. Lo que pasa es que lo vemos más frecuentemente en las mujeres porque las mujeres se preocupan un poco más de su La estética mujer consulta. y hay otros factores asociados además, por ejemplo, los embarazos es un factor que hace que las mujeres tengan un poco más frecuente, digamos, o bastante más frecuente la aparición de esta patología que en los hombres. Se habla mucho en la literatura, en algunas cosas así como más poblacionales, de que está el mito eterno de que esto es una enfermedad de mujeres. Y la verdad que el problema es que los hombres no consultan más bien. Pero si uno va dirigidamente a explorar una población X, probablemente es casi la misma proporción, o tal vez un poco más las mujeres por lo que decíamos del embarazo. Pero desde el punto de vista práctico, los hombres en general no acuden en fases tempranas o no consultan, porque asumen que es algo que tienen y que no es necesario tratar. O en muchas ocasiones acuden ya en edades más avanzadas con patologías mucho más avanzadas. O sea, uno en general cuando viene una mujer a consultar por varices llega en etapas más tempranas, lo cual hace bastante más fácil y más eficiente el tratamiento. Y los hombres también tienen varices, pero normalmente llegan cuando ya el daño a la piel y a las piernas es mucho más avanzado y por lo tanto el tratamiento es más complejo y tiene resultados que no son igual de buenos que al principio. Y eso es algo bien importante. Entonces a los hombres, más que decirles que no existen las varices, si existen, hay que estar pendiente de eso y ojalá consultar en un momento adecuado, digamos. Doctor, ¿qué pasa con las arañas vasculares? Isabel pregunta, ¿se van a convertir sí o sí en varices?
No, hay un concepto que es bien interesante respecto a que existen varios tipos de varices, ¿ya? Probablemente las arañas vasculares son un tipo de varices que nosotros llamamos más bien de la piel, no de un tema de insuficiencia venosa, que es lo que son las varices reales. Son un tipo de varices pero que no tienen ninguna repercusión funcional o riesgo evidente, más que una cosa más bien estética. Pero no las varices o las arañitas, estas las famosas arañitas vasculares, no necesariamente van a evolucionar a los paquetes varicosos grandes que generan las grandes complicaciones y que eventualmente van a terminar en algunos de los grandes problemas que generan las varices. Por su parte, Pamela se suma a esto y pregunta, ¿cuáles son consejos para las arañas vasculares? Los remedios caseros, en el fondo. Sí, eso es complejo, un poco lo que yo les comentaba hace un rato. Existen muchos mitos y una industria bien amplia, digamos, de medicamentos, cremas y distintas terapias, las cuales en general ninguna elimina las arañas vasculares, digamos. O sea, los medicamentos no las eliminan, las cremas no las eliminan. En el tema de las arañas vasculares, ¿cómo puede uno evitarlo? Bueno, lo mismo que dijimos antes, los factores de riesgo, entre paréntesis, son como bien similares a las varices mayores. Una cosa en particular, en general, es el uso de hormonas, ya que muchas mujeres jóvenes usan hormonas, estamos hablando anticonceptivos, o ya sea por un tema reproductivo o por un tema para arreglar el tema hormonal en los ovarios poliquísticos, en este tipo de cosas. El problema es que todas estas hormonas efectivamente estimulan el desarrollo de estas pequeñas arañitas. En mucha gente que de repente no tiene tantos factores de riesgo de otro tipo. Entonces, bueno, si es inevitable el uso de hormonas, evidentemente hay que pensar en el bien mayor, pero intentar usar con las menores cantidades de hormona posible, o sea, porque existe un rango bien amplio de cuánta hormona tiene un anticonceptivo o alguna terapia. Entonces, intentar elegir las con menor cantidad o concentración de hormona, eso sí es algo que efectivamente uno puede hacer. Además de mantenerse en un buen peso, actividad física y todo lo que hablamos. Ahora, cuando ya hay una gran cantidad de arañitas vasculares y efectivamente constituyen un problema estético real, ¿ya? Porque eso ya es una cosa de cada uno, la única solución definitiva son algunos tratamientos que existen. ¿Ya? Tratamientos, ya estamos hablando más bien invasivos, con algunas quemarlos con láser o con radiofrecuencia, o lo que más se usa, que tiene mejores resultados, que son hacer estas inyecciones que se llama escleroterapia, para ir quemándolas una a una, entendiendo que es una terapia absoluta y totalmente estética. ¿Ya? Estas arañitas no tienen todos los otros factores de riesgo que tienen las varices. ¿Y estas arañitas tampoco tienen los síntomas de las varices? O sea, ¿siguen siendo solamente estéticas en términos de sintomatología? Sí, habitualmente no generan síntomas. Los síntomas en las varices se generan por lo que nosotros llamamos una insuficiencia venosa. Hay un concepto, y lo preguntan mucho, doctor, tengo mala circulación, ¿ya? Y las varices no es que se generen por mala circulación, se generan por todo lo que hayamos conversado, pero evidentemente con el tiempo sí van generando factores de mala circulación porque se va alterando esta estructura venosa, esta estructura circulatoria de retorno de la sangre. Las arañitas vasculares son estructuras que están en la piel, en la superficie, no un trastorno circulatorio que vaya a generar los síntomas que estamos hablando de los varices. Perfecto. Sí, las arañitas normalmente son las culpables de muchos síntomas que en verdad son de otros problemas. O sea, la mayoría de la gente que viene con dolores a las piernas y le echan de entrada, como se dice, la culpa a la arañita, preguntando un poquito y haciendo un buen examen físico rápidamente queda claro cuál es la real causa, que normalmente no son las arañitas vasculares, son cualquier otro tipo de problema, sobre todo en gente joven. Perfecto. Doctor Miriam, quiero ahondar un poquitito más en los síntomas, en los tratamientos, y está consultando sobre la cirugía. ¿Es realmente efectiva? ¿Tiene complicaciones? ¿Cómo es el postoperatorio? ¿Muy complejo? Hay muchos mitos respecto a eso. Yo partiría mencionando que la indicación quirúrgica de las varices, si bien muchas veces la consulta es estética, de síntomas, tiene una finalidad que es evitar a largo plazo las complicaciones de los varices. Los varices, yo te diría que en términos generales tienen 3 grandes complicaciones, ¿ya? Y por eso es un factor médico, volvemos a sentir en un factor estético, que son la úlcera varicosa, ¿ya? La flebitis o la mastenia, que es la trombosis, que se forman coágulos dentro de estos varices, ¿ya? Que generan inflamación, dolor y complicaciones mayores.
¿ah? Y el adelgazamiento que va produciendo por esta alteración de la piel puede romper los varices y generar lo que se llama varicorragia o sangrado de las varices. Por lo tanto, las varices es una patología, es una enfermedad que evoluciona hacia complicaciones y uno eventualmente con la cirugía quiere evitar estas grandes complicaciones a futuro, además de las molestias o síntomas generales que generan que lo que hemos conversado, pesadez, cansancio, dolor y todo eso, ¿ya? Así que por lo tanto, digamos, sí, la cirugía es efectiva en el manejo de las varices para evitar esta complicación. Pero no tiene una efectividad del 100%, y ese es el tema que hay que tener y que nosotros le explicamos a nuestros pacientes cuando los evaluamos, ¿ya? En general los resultados son buenos, ¿ya? Eliminan en forma importante, evitan que sigan aumentando, pero puede haber lo que se llama la recidiva, la reaparición de los varices en el tiempo, que depende de muchas cosas, sobre todo la mantención de los factores de riesgo que tienen los pacientes. Si el paciente no baja de peso, no hace actividad física, mantiene ciertas condiciones de hábito alimentario, etc., estas varices pueden volver en el tiempo. Pero en general la gran mayoría tiene buenos resultados con las distintas técnicas de las cirugías de varices, que lo puede explicar el doctor Edith Schwartz. Sí. Bueno, normalmente la gente pregunta mucho por la cirugía, por los resultados. ¿Por qué? Porque efectivamente existe todo un tema como medio mitológico con la cirugía, y un poco uno se hace cargo como especialista de que la historia de la cirugía de varices en los últimos 15, 20 años ha cambiado bastante, ¿ya? La gente se queda un poco con los comentarios que hace la gente mayor, las abuelitas que se operaron alguna vez y que te cuentan esto de que te operaban, dolía muchísimo, uno estaba un mes en cama, algunos no sobrevivían y te volvían, después del mes te empezabas a caminar y te volvían todas. O sea, que era una cirugía muy dolorosa, que la recuperación era pésima y que no servía de nada. Pero eso hace, no sé, 20, 30 años se operaban las varices. Pero cómo se operaban, la verdad que existían 25.000 alternativas distintas. O sea, cada profesional tenía sus mañas y sus creencias personales y no existía tan claro cuál era realmente las distintas cosas que tenía que incluir una buena cirugía de varices, para estar completa, por decirlo así. Y con el tiempo ya, con evidencia de estudios un poco más grandes, se fue dando cuenta, digamos, los cirujanos vasculares, de que para hacer una buena cirugía de varices deben cumplirse ciertos requisitos mínimos. Desde que la cirugía de varices se realiza bajo esos estándares, la verdad que los resultados han mejorado muchísimo, entendiendo que efectivamente uno no saca todas las varices. Por lo tanto, un paciente que ya tuvo varices tiene toda la posibilidad de tener algunas varices nuevamente que se van generando desde después de la cirugía, pero en líneas generales los resultados son muy buenos. Y por otro lado, en los últimos 10 años, podríamos decir de manera más importante, se han desarrollado técnicas que son mucho menos invasivas que las que habían antes. Entonces, la recuperación, el dolor y la seguridad misma de la cirugía es bastante mejor. Por lo tanto, se suman dos cosas, digamos, un poco para contestarle a nuestra amiga, de que primero, el estándar de los resultados de la cirugía ha mejorado mucho, y por otro lado también las técnicas han sido cada vez menos invasivas y la experiencia misma de operarse, la recuperación, el dolor, todas esas cosas que la gente tanto miedo le tiene, también ha disminuido mucho. Por lo tanto, si a mí me preguntan hoy, yo creo que la cirugía de varices está en un punto en el cual es bastante eficiente y una cirugía que no es tan sufrida como otras cosas, digamos. O sea, la recuperación es bastante buena. Doctor, Ana comenta que está empezando con dolores bajo la rodilla y está asustada porque cree que pueden ser varices internas. ¿Cuál es la diferencia entre las internas, externas, existen o no? A ver, conceptualmente no existen las varices internas, ¿ya? Para que entendamos un poco el concepto de los varices, vamos a tener que explicar que existen en nuestras piernas dos sistemas de retorno circulatorio, un sistema venoso interno o profundo, que yo diría que lleva el 90-95% del flujo de la sangre, y un sistema venoso superficial, que es lo que genera el tema del que estamos hablando, que son las varices, ya que son los famosos sistemas safenos, que en términos prácticos no llevan más del 5 a 10% del retorno total de la sangre. Y por eso, para ir analizando este tema, las varices se pueden operar. Tú puedes eliminar esas venas, porque una pregunta frecuente, bueno, me sacan esas venas por donde me sigue circulando la sangre. Rápidamente el organismo compensa a través de las venas internas. Y por otra parte, no se sacan todas las venas superficiales. Pero ese es el primer concepto. Por lo tanto, cuando hablamos de varices internas, que a veces nosotros les explicamos a los pacientes, mire, puede
por una cosa, digamos, semántica, porque es difícil hablar, oye, tenemos un sistema venoso profundo que tiene válvulas especiales, qué sé yo. ¿Ya? Hablamos a veces, y yo les explico, sí, mire, no es que tenga varices internas, pero para que me entiendas cómo es ese concepto cuando hay un daño del sistema venoso profundo. ¿Ya? Cuando hay una inflamación de las venas, cuando ha habido trombosis interna, trombosis venosa profunda, coágulos que se forman por otras causas que son distintas al tema que estamos hablando, se genera una insuficiencia venosa profunda de las venas internas que genera muchos síntomas, ¿ya? Que son bastante distintos a los síntomas asociados a los varices y que requieren un estudio y un manejo bastante distinto. Pero como concepto, ya no es que existan varices internas, sino que se genera lo que se llama una insuficiencia venosa profunda asociado a este sistema circulatorio interno, que es el importante, ¿ya? Que requiere un estudio y un manejo distinto al tema de los varices. Y para distinguir, ¿cuáles serían estos síntomas? O sea, en el fondo este dolor fuerte bajo las rodillas no podría ser, ¿o sí? Podría ser, lo que pasa es que también son síntomas anodinos. Desafortunadamente, la gran mayoría de los pacientes que consulta por dolor de pierna habitualmente tienen otras causas de dolor que no son circulatorios. ¿Ya? Y hay algunos síntomas que hacen sospechar, sobre todo el tema más temido que es la trombosis interna, digamos, ¿ya? Que requieren estudios específicos, porque a pesar de que tienen síntomas más o menos específicos, la comprobación se hace desafortunadamente a través de exámenes, ¿ya? Y específicamente el ecodoppler. Entonces, dolor en piernas es un abanico tan amplio de posibilidades, digamos, como el dolor de cabeza, por darte un ejemplo comparativo. Entiendo. Doctor, volviendo un poco a las arañitas vasculares, ¿la depilación con cera podría afectar a que aparezcan, a que no? O sea, en general se desaconseja todo lo que genere gran calor en las piernas, digamos. Como concepto general, cuando uno tiene varices o arañita, todo esto, el calor extremo genera vasodilatación y eso hace que las mismas venitas produzcan más problemas, produzcan más síntomas y también de a poco se vayan dilatando más. O sea, ser un fan absoluto de las termas, el sauna, todo eso, no es recomendable en gente que tiene varices. O sea, eso uno les dice de entrada, en general preferir actividades con más frío. La cera en general es bastante traumática con la piel. Las arañitas vasculares son de la piel, por lo tanto todo lo que uno dañe la piel le hace mal a las arañitas vasculares y uno debe optar por los métodos menos traumáticos para la piel si es que tiene enfermedad varicosa o arañita. En general, evitar el calor y evitar hacerle daño a la piel son cosas importantes en estos casos. Así que, sí, la depilación, digamos, con cera caliente, de solo decirlo, suena que uno está haciendo daño, digamos. Y es algo bastante invasivo. Así que, o sea, echado el calientacamas para el invierno. O sea, eso es algo que también uno desaconseja en general. Los pacientes en general consultan en verano porque empieza el calor. Eso yo que les decía que en el tiempo de mayor calor los síntomas se disparan, porque obviamente está todo ese daño que se va generando. Pero también los escaldazonos, los guateros y todos los calentacamas habido y por haber, efectivamente pueden aumentar los síntomas de varices, además de todos los otros problemas que pueden generar quemaduras térmicas, digamos, que tampoco son aconsejables. O sea, Eso les recomiendo. Calienten la camita, la dejan, apagan y después siguen ahí en el tema. Pero no como una cosa de mantención. Toda la noche. Claro. Perfecto. no es bueno eso. Doctor, Miriam dice que se hizo varias fertilizaciones in vitro, por lo que tuvo que tomar muchas hormonas. Favorece eso las varices, la aparición de varices en el fondo, ¿no? En general las hormonas uno tiene que pensar que las venitas tienen muchos receptores hormonales, sobre todo femeninos. Entonces las hormonas en altas dosis sobre todo las estimulan bastante a crecer, a desarrollarse. Por lo tanto se inflaman, crecen más. Son periodos bastante complejos para las varices. O sea, los embarazos se suman otro tipo de cosas, digamos, que aumenta el volumen de sangre y también el mismo útero comprime las venitas en su paso hacia arriba de la sangre, por lo tanto se hace como un taco hacia abajo. Pero en general, siempre que hay mucha hormona, va a haber más problemas con las varices, con las venas en general. Muchas veces los mismos ciclos menstruales, hay gente que dice que les duele más que nada cuando está por menstruar, todo ese tipo de cosas, deja claro que las hormonas son un tema importante, es relevante. O sea, sí, efectivamente, grandes estímulos hormonales le puede producir un problema ahí y favorecer el desarrollo de más arañitas y varices. Ojo, que no estamos demonizando la hormona, ¿eh? ¿Ya? No. Aquí uno pone siempre la balanza riesgo-beneficio. Las hormonas han solucionado el problema de las mujeres en muchos sentidos y siguen teniendo utilidad y cada vez se están usando menos dosis hormonales para tratamiento más simplificado.
Pero es un factor que tenés que considerar, no es que estoy tomando hormonas, entonces ahora voy a dejar de tomar hormonas para que no me O sea, una aparezcan cosa varices. bien Claro, clara sí, y que hay que considerar, o sea, cuando las pacientes planifican su familia con anticonceptivos y dicen, bueno, los dejo, bueno, un embarazo te van a salir más varices, digamos, o sea, al final efectivamente todas las cosas en su justa medida están bien supervisadas, tratamientos hormonales bien supervisados, con dosis bajas, las menores que se puedan, es algo aceptable, digamos, ¿ya? Así que efectivamente no estamos demonizando el tratamiento hormonal. Me gustaría volver un poco a lo que son los tratamientos para las varices. ¿Hay tipos, cirugía, tratamiento médico? Hay que considerar, claro, como dos factores, dependiendo de la magnitud de los varices. Hay muchos pacientes que tienen varices pequeñas, no tienen una gran insuficiencia venosa, se hace todo el estudio, ¿ya? Y hay muchos medicamentos que hay en el mercado que uno lo usa para alivio de síntomas. Como decía el doctor, no hay ningún medicamento, ninguna crema que haga desaparecer o elimine los varices, eso no existe. Pero sí hay medicamentos que son efectivos en el manejo de síntomas. La pesadez, el cansancio, el edema, los calambres, todo eso, eso se puede usar. Eso es lo que nosotros llamamos tratamiento médico asociado a la mejoría de los factores o al control de los factores de riesgo, o sea, sobrepeso, alimentación, actividad física, que tiene que ver también con calidad de vida, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros llamamos un poco el tratamiento médico. Cuando ya hay varices que requieren resolución quirúrgica, y eso depende de la evaluación y la definición del especialista, no sé, sabe, señora, sí, sus varices son de indicación quirúrgica, ¿ya? Requieren un estudio y un manejo quirúrgico. Y en ese sentido sí existen distintas técnicas quirúrgicas, ¿ya? Para eliminar el tema de los varices. Desde las técnicas que comentaba el doctor que se usaban antaño, que es la cirugía tradicional. Esta de sacar la vena. Exacto, que es la safenectomía clásica, que se sigue usando, se ha mejorado la técnica y sigue siendo muy efectiva. Es súper buena. Es muy buena la técnica, ¿ya? Pero es un poco más traumática, por decirlo así. Digamos que las nuevas técnicas quirúrgicas se llaman mínimamente invasivas, donde las incisiones son puntiformes, no se coloca ningún tipo de sutura, y lo que se hace es eliminar la afluente principal de los varices, que se llama safena, ¿ya? Que es la vena que genera estos varices, y sacar a través de microincisiones los paquetes varicosos. Eso en términos muy generales. Bueno, ya tendríamos que entrar a explicar específicamente qué consiste cada procedimiento, pero en términos generales todas las técnicas apuntan a eso, ¿ya? Entonces, yo diría que ese es un poco el tema del manejo general de los varices. Doctor, ¿podríamos ahondar un poquitito más entre la diferencia entre la cirugía láser y de alta frecuencia? Pregunta Mirta. La radiofrecuencia. Sí, mira, en definitiva, a grandes rasgos, lo que hablamos esto de sacar la vena, que esto es más traumático, esa es la eliminación definitiva de la safena. Sin embargo, se desarrollaron estas técnicas en las cuales la safena queda donde mismo, pero uno la clausura, por decirlo así, o sea, la cierra. ¿Y cómo logra eso? Con calor en general. Ahora existen algunas otras alternativas con algunos pegamentos y otras cosas que son cosas más nuevas que hay que ver cómo se comportan a largo plazo, pero en general lo que más se hace ahora no invasivo es quemar con calor. Y el calor hay diversas formas de generarlo, digamos, ¿ya? Una de las primeras máquinas o técnicas que salió es el láser, y el láser en general es bastante llamativo el nombre porque es como de la guerra de las galaxias, entonces la gente le pega mucho, pero desde el punto de vista práctico es lo mismo que radiofrecuencia, generar calor. Ahora, ¿qué diferencias específicas? Y ya vamos un poco a lo técnico, al hilado muy fino. En grandes rasgos uno debe quedar bien operado con ambas técnicas, ¿ya? Ahora, si uno ve como a grandes rasgos, el láser es una técnica que la máquina, el dispositivo, no hace necesariamente todo el trabajo siempre igual. O sea, hay más variables, digamos. En cambio, la radiofrecuencia es una técnica que es más estandarizada. ¿A qué se refiere eso? Que tú estás seguro cómo va a quedar quemada la vena, ¿ya? Por eso, en general, nosotros aquí tomamos la decisión de usar la radiofrecuencia. Creemos que desde el punto de vista técnico tiene algunas ventajas con respecto al láser. Uno puede otorgar una cirugía con más seguridad, hace menos daño de la piel, o sea, el láser es un poco más traumático con la piel, y la radiofrecuencia, como les digo, es una tecnología que es bien confiable, que lleva mucho tiempo. Acá tenemos bastante experiencia, digamos, hacemos muchísimos casos con eso, los resultados han sido muy, muy buenos, y probablemente no cambiemos el dispositivo. Ahora, como concepto, como para llevarse a la casa, ambas son técnicas que funcionan muy parecido, y las diferencias son bien técnicas, pero se dedican a quemar y por calor sellar la safena. Eso es lo que hace. Ana quiere saber respecto a estas medias o panties que aprietan de compresión, ¿no? ¿Son recomendables cuando hay varices? Si hay síntomas, sí. O sea, ¿Para qué sirven? lo que hacen estas medias, que no son cualquier media,
para empezar a conversar, porque la verdad que existen muchas medias en el mercado, pero tienen que tener ciertas características. La gracia de estas medias es que comprimen, y que no comprimen así de manera aleatoria, digamos, sino que es más apretadito en el pie y menos hacia arriba. Por lo tanto, se produce como una gradiente, o sea, como que de alguna manera te va masajeando para que ayudar a la sangre a fluir hacia arriba. ¿Y cuál es el concepto de la compresión? Que efectivamente, como hablábamos, el problema de las varices es que el sistema venoso que tiene que llevar la sangre hacia arriba, de alguna otra manera está fallando, la sangre pasa con más dificultad, entonces con estas medias uno le ayuda a que fluya más fácil, o sea que no se quede acumulada en las varices y genere los síntomas. Por lo tanto, es una muy buena medida, digamos, porque uno ayuda a estas venas enfermas a hacer mejor su trabajo y evitar todos los síntomas. Ahora, efectivamente, debe ser indicada por un especialista, tiene que estar evaluado al paciente, porque la verdad que no da lo mismo hasta dónde es la compresión, no da lo mismo qué nivel de compresión. Hay distintas tallas también. Hay distintas, la talla va a depender más bien de la persona, del ancho, del tobillo, del muslo, de la región gemelar. Porque muchas veces la gente compra creyendo que la talla y la compresión deben ir un poco de la mano. La verdad que la talla va a ser siempre la misma y la compresión va a depender de cuánta compresión quiera dar uno. Ejemplo, gente que falsamente se compra una talla más porque la siente muy apretada. No, tienes que comprarte tu talla con un nivel menor de compresión. Eso es lo que hay que hacer, si no, no funciona el sistema. Ya, por eso que es importante que ese tipo de cosas la indique un médico que entienda un poco el tema, porque si no es bien ineficiente y por otro lado solamente molesto. O sea, comprarse una panty que no es de la talla de uno es un desastre y se siente pésimo y se va generando esta sensación de que usarlas es un martirio, y la verdad que no. Normalmente la gente que usa bien la compresión, luego de un par de días de acostumbrarse, después no quiere dejar de usarla. O sea, ¿Y se recomiendan todo el día, solo en la noche? ¿Va a variar de acuerdo al paciente? Yo agregaría una cosa aquí importante. Ya, las medias son un elemento útil en el manejo de los síntomas de los varices, y es un elemento útil en aquellas personas que no pueden evitar algunas condiciones de las que hemos hablado. Por ejemplo, yo tengo que trabajar todo el día de pie. ¿Y qué voy a hacer si mi trabajo me obliga a eso? Una manera de evitar o disminuir las molestias asociadas a los varices o evitar la progresión más rápida de los varices es usar un sistema de compresión para la actividad laboral, ¿ya? Por lo tanto, como dice el doctor Schwartz, eso requiere la evaluación de un especialista o alguien que sepa el tema para poder definir, mire, para usted da su condición basta que use este tipo de media, y si no, para su condición este otro tipo de media. Así que uno tiene que evaluar caso a caso, condición a condición de los pacientes. Entonces puede ser un elemento también preventivo, ¿ya? No solo preventivo en estas personas, digamos, no, estoy sonado porque todo el día estoy sentado, no me puedo mover, es poca la actividad que hago con el día, entonces como elemento preventivo también es útil la media. ¿Y hay algún tipo de recomendación para, por ejemplo, las personas que están trabajando todo el día sentadas, pararse, hacer algo? Sí, lógico, digamos, la movilidad, el desplazamiento, el hacer algún tipo de actividad con algún grado de frecuencia siempre ayuda, ¿no? Sí, no. La sangre, a ver, en una persona normal, que no tiene varices, que las venas funcionan de manera normal, ¿quién es el que estimula que la sangre avance hacia arriba? La actividad muscular, ya sea los músculos de la planta, el hecho de pisar y la actividad gemelar sobre todo, o sea, de mover los gemelos. Entonces, alguien que está todo el día, claro, alguien que está todo el día sentado o todo el día de pie sin moverse, no estimula esta bomba muscular. O sea, uno no tiene un corazón en los pies para que esto avance, entonces la misma actividad muscular es la que lo hace. Entonces, de alguna manera, si uno no puede evitar tener que estar tanto periodo, puede usar la compresión, y si no, el hacer un poco de caminata y ejercicios de los gemelos es útil, digamos, en periodos largos de estar sentado, un poco para estimular que el flujo venoso sea más o menos normal. Eso de todas maneras es importante. Y algo que mencionaste que la gente pregunta bastante, esto de usar las panties en la noche. La verdad que del punto de vista fisiológico no es necesario. Uno cuando está acostado la sangre fluye con bastante más facilidad porque no tiene que ir hacia arriba, sino que es horizontal, es bastante más fácil, no hay tanta presión para tener que subir. Por lo tanto, usar las panties de noche, además de ser muchísimo más incómodo, digamos, dormir con panties no se lo recomiendo a nadie en general, no es tan necesario.
Por lo tanto, si uno quiere, uno dice, a ver, pero ¿y cuándo es el mejor momento? Bueno, usarlo sobre todo durante la mañana y hasta la tarde, porque durante el día uno va acumulando las molestias. Entonces uno evita durante el día, sobre todo la jornada laboral, de repente uno llega a la casa, se quiere relajar, se la saca. Ya, la verdad que ya no se te hincharon las piernas, uno se siente bien y para ir a acostarse ni hablar, digamos. Dormir con panty debe ser espantoso, entre el calor y lo incómodo no es recomendable desde el punto de vista médico tampoco. Así que eso es algo que es un dato importante, creo. Importante aclarar, sí. Ana quiere saber a qué médico ir si es que tiene varices. ¿Va directamente al cirujano o tiene que pasar por algún otro especialista primero? Cirujano vascular. Sí, lo que pasa es que Directamente. en otros países existe el Claro. angiólogo o el flebólogo, que son médicos más bien como internistas, o sea, para zanjar el tema, gente que no opera, sino que da como el tratamiento médico de las cosas, pastillas y otro tipo de cosas. En Chile no existe el flebólogo, el linfólogo, el angiólogo, existe el cirujano vascular y nosotros vemos la parte quirúrgica y la parte médica de este tipo de patologías. Por lo tanto, si uno tiene que consultar por varices, tiene que ir donde un cirujano vascular. Volviendo un poquito al tratamiento, ¿qué es lo más recomendable? ¿Cuándo hay que operar? ¿Cuando ya está hinchado y se ven esos como cototos grandes en los gemelos? ¿O antes de llegar a eso? ¿Cuando las pacientes son más jóvenes o más mayores? A ver, la recomendación tiene que ser hecha de acuerdo a la evaluación que haga el especialista. Y como les decía delante, uno lo que quiere con la cirugía es evitar las grandes complicaciones a largo plazo. Por lo tanto, cuando tú dices, ahora que tengo la úlcera, ahora que se me hinchan mucho las piernas, ahora que tengo estos grandes paquetes varicosos, ahora que sangró la varice y me voy a operar, ya estamos llegando tarde. Uno quiere evitar esa gran complicación. Por lo tanto, en general, la cirugía se recomienda cuando hay varices clínicas con un componente de lo que nosotros llamamos insuficiencia venosa safena o superficial. Y eso requiere la evaluación clínica y la evaluación a través de exámenes. El examen que principalmente define esta condición de insuficiencia venosa safena, ¿ya? Que es esta alteración de la vena principal que parte desde la ingle hacia abajo, ya se ve a través de un examen que se llama ecodoppler, una ecografía, ¿ya? Evidentemente que uno clínicamente puede hacer la definición y solamente con ver al paciente sabe que sus varices son claramente de indicación quirúrgica, pero independientemente nosotros hacemos el estudio de imagen, ¿ya? En la medida que el paciente avanza en edad también aumentan los riesgos asociados a la edad, por lo tanto, digamos, claro, no si es que me opero ahora me van a salir varices en 10 años más, pero a lo mejor en 2 va a tener una úlcera o va a tener una flebitis. Entonces, también este tema de la edad no es menor, digamos. Obviamente que el paciente que se opera a edad más avanzada también tiene más riesgos de otras cosas por su condición de la edad. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta para poder definir la indicación quirúrgica. Esperar y postergar la decisión, por donde uno lo mire, es un mal negocio. O sea, porque tú vas a operar normalmente a un paciente con una enfermedad más avanzada y normalmente a un paciente de mayor riesgo. Entonces, la cirugía va a ser más difícil. La cirugía probablemente va a tener una probabilidad de éxito que es menor, porque mientras más avanzada está la enfermedad, más compleja es operarla, y vas a operar a un paciente en peores condiciones o con un riesgo más elevado. Por lo tanto, como muy bien dice el doctor Vergara, si alguien tiene varices, se demuestra esto en el ecodoppler y está en buenas condiciones, la verdad que mientras antes es recomendable. Esperar a tener la flebitis o la úlcera es un mal negocio, digamos, no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa con las pacientes más mayores, ya de la tercera edad? ¿Es recomendable operarlas igual? ¿Hay alguna edad límite para la cirugía? Primero hay que considerar que ha cambiado el concepto de lo que es tercera edad actualmente. Entonces, Ya vamos con la quinta o sexta claro, edad, yo ya entonces, no sé ni dónde van. Es difícil definir eso. Nosotros consideramos que esto requiere una evaluación caso a caso. Nosotros hemos tenido pacientes, por ponerte una edad un poquito avanzada, qué sé yo, que ni siquiera es tanto actualmente, casi se consideran jóvenes, 65 años, que dada su condición, su calidad de vida, no cumplen requisitos clínicos para operarse. Y hemos tenido pacientes de 80 años que nos dicen, o sea, doctor, yo me quiero operar y andan bien y no han tenido ningún problema. Por lo tanto, sí, existe como un límite, digamos, probablemente que uno asocia a la edad, pero yo te diría que actualmente primero, como decía el doctor Schwartz, que las técnicas son cada vez menos invasivas, prácticamente ambulatorias en algunos casos, cuando no son tan severas los varices, ¿ya? Y que los pacientes al día siguiente se están movilizando, estamos viendo, digamos, la evaluación respecto a ese tema que tú preguntas, que la edad específicamente de la condición depende de cada paciente, de caso a caso, ¿ya? Por lo tanto, yo no pondría una edad límite, ¿ya? Evidentemente que si me llega una paciente de 80 años que no tiene que tiene varices clínicas, pero no son varices tan severas, yo no le recomendaría operarse. Pero hay pacientes como
como les contábamos, que han de edad avanzadas, con varices importantes, que hemos operado y han andado muy bien. O sea, esto va a variar en el fondo de cada paciente y no de la técnica tampoco. Mirta está preguntando como hasta qué edad es recomendable operar de acuerdo a la técnica que se utiliza. Tampoco sería... Obviamente las técnicas menos invasivas permiten un poco ir estirando la indicación, por decirlo así. Finalmente, cuando uno ofrece cualquier tipo de resolución quirúrgica, esto es, siempre hablamos de la balanza, digamos. ¿Qué gano yo y qué puedo perder? O sea, el riesgo-beneficio. Si uno tiene un paciente de muy alto riesgo, le va a intentar ofrecer las cosas menos invasivas con menos complicaciones, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora, si uno tiene un paciente de muy buen riesgo, la verdad que está a favor, y si la cirugía además está bien indicada, tiene varices muy sintomáticas, espectacular. Obviamente que para pacientes del mismo nivel de riesgo, uno siempre también va a querer elegir la forma menos invasiva de operar, si es que eso se traduce en menos dolor, menos complicaciones, ideal. O sea, un poco la medicina en general va hacia todo menos invasivo por lo mismo, porque finalmente mientras menos daño hagamos, mejor, y obtengamos los mismos o mejores resultados, ideal. Felipe está preocupado porque lleva años con varices, algunas le duelen y cree que puede tener trombos porque cuando se toca siente algunos porotitos. Eso puede ser, dice que juega la pelota pero que juega con mallas compresoras y así todo está teniendo problemas. Es difícil evaluar eso en una pregunta, digamos. Puede ser que haya tenido algún fenómeno flevítico o trombótico, digamos, de inflamación, producto de microtrauma, del mismo trauma, y eso genera una secuela, que pueden ser estos portitos, esta dureza, como puede ser cualquier cosa, pueden ser quistes de la piel u otra cosa, por lo tanto requieren la evaluación del especialista. Evidentemente, si él considera que tiene varices avanzadas, que se le ven, que son clínicas, probablemente requiere que sea visto por un cirujano vascular y eventualmente se resuelva su patología considerando todo lo que ya hemos conversado, digamos. Y sobre todo que es una persona joven que va a poder seguir realizando sus actividades en forma mucho más segura y normal. ¿Ya? Eso es una cosa importante de considerar. Un paciente joven que tiene varices, que les genera molestia, en general les cambia bastante la vida por el alivio de los síntomas y la disminución de los riesgos asociados a esto. ¿Ya? Nosotros operamos, y esta es una pregunta frecuente de los pacientes varones, doctor, voy a poder seguir jugando fútbol, pero por supuesto, digamos, si la idea de que si usted se opere de varices es que pueda seguir haciendo su vida absolutamente normal, y eso implica sus actividades deportivas. No necesariamente va a jugar mejor, ¿eh? Eso les decimos también, porque claro, creen que van a mejorar y no, normalmente no ocurre. María quiere saber si fumar influye en la aparición de las varices. Fumar hace mal para todo. O sea, uno tiene que pensar que el tabaco daña por varios ejes, pero en el tema de las varices uno tiene que más que nada enfocarse en dos cosas. Primero, el fumar por sí, ya está demostrado, debilita la pared de todos los vasos en general, de las arterias y las venas. Las arterias obviamente preocupa mucho más y es algo que nosotros vemos en otro tipo de patologías porque se tapan las arterias y ahí, bueno, es bastante más complejo, pero también afecta a las venas. Las venas tienen paredes más delgaditas y en general no dependen tanto de estas fibras elásticas que destruye el cigarro, pero existe y hace que progresen más. Y por otro lado, algo que es muy relevante, el tabaco por varias vías activa la coagulación, tiende a hacer que la coagulación actúe de mayor manera, entonces aumenta el riesgo, aumenta el riesgo de hacer flebitis, trombosis y todo ese tipo de complicaciones, ¿ya? Por otro lado también, otra cosa, o sea, cuando nosotros hablamos de complicaciones, está flebitis y trombosis, ¿ya? Está claro, aumenta el riesgo. Y por otro lado, todos los otros tipos de complicaciones como la úlcera es una herida crónica, una herida que no sana por las condiciones locales. Si uno a eso le suma tabaco, que el tabaco afecta la irrigación y afecta la cicatrización, también está haciendo que sea más difícil que esa patología sane. O sea, por donde uno lo mire, para las varices es malo fumar. O sea, y siempre es una buena decisión dejar de fumar para todas las otras cosas también. Si la razón por la cual tome la decisión sean las varices, bueno, espectacular, pero hay que entender que eso le va a hacer bien para todas las otras cosas también. Perfecto. Vale, doctores, ¿hay algo más que les parezca importante agregar? En general hemos hablado un poco. ¿Ya? Insistir básicamente en que no hay remedios mágicos para esto, que frente a la duda es razonable que consulten al especialista, considerar los factores de riesgo, resaltar eso, digamos, ya en una sociedad cada vez con más tendencia a la obesidad, más tendencia al sedentarismo, ya es una cosa que podemos manejar, digamos, y disminuir
No la presencia de varices, como decía el doctor, es una cosa que no podemos evitar, pero retardar su aparición, retardar sus complicaciones. Así que yo creo que yo reforzaría un poco ese tema. Sí, eso mismo, digamos, la gente le preocupan las varices y muchas veces no consulta a tiempo por miles de razones. La verdad que la cirugía vascular es una especialidad que de a poco se va desarrollando y cada vez hay más especialistas acreditados. Estamos hablando de gente que sabe de estas patologías. Vale la pena evaluarse porque uno puede evitar llegar a las complicaciones o si las tiene, resolverlas de una manera eficiente y segura, que eso es súper importante, digamos. Y efectivamente, cuando uno no consulta, finalmente todo sale más difícil, mucho más caro, más complejo y normalmente cuando ya el daño es mucho, es difícil arreglar totalmente el problema, ¿ya? Cuando unas piernas están, como se dice, pérdida total, nunca queda igual. O sea, no es lo mismo arreglar un toponcito en el auto que un pérdida total. Y cuando uno tiene varices que están partiendo, que ya son evidentes, están generando problemas, es bueno consultar y lograr resolver el problema antes que sea algo que ya se pasa la línea de la cual podemos volver a lo normal, ¿ya? Así que, de todas maneras, creo que es bueno que tomen en cuenta eso y consulten. Vale, doctores. Como última cosa, desde el punto de vista de las técnicas quirúrgicas, ya, como decía el doctor, han cambiado y mejorado mucho. Y muchas de las pacientes que consultan por un tema estético, y eso nosotros también tratamos de favorecer las técnicas quirúrgicas. Las técnicas menos invasivas en general se hacen a través de microincisiones, prácticamente no dejan cicatrices, siempre queda alguna pequeña, pero claramente hay un cambio estético también en el proceso, digamos, y eso hay que considerarlo, sobre todo las mujeres que consultan por varices. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Todos nuestros espectadores quedan invitados a estar atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar publicando un artículo para que puedan ver todas las respuestas que no pudieron ser respondidas el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.